El silencio en el cabaret El Patio era tan denso que se podía cortar con navaja. Pedro Infante sostenía su guitarra con manos que apenas temblaban, pero sus ojos no se apartaban del hombre que acababa de escupir sobre el escenario. Don Aurelio Vázquez, conocido en todo Sinaloa como el patrón, había llegado esa noche con la intención de humillar al ídolo de México, y hasta ese momento, lo estaba consiguiendo. ¿Así que este es el famoso Pedro Infante? La voz de Vázquez arrastraba cada palabra como una amenaza. Mi mujer dice que cantas bonito. Yo digo que pareces un gallo desplumado. Sus hombres rieron con esa risa hueca que nace del miedo disfrazado de lealtad. Pedro apretó los puños, pero Jorge Negrete, desde su mesa en la esquina, sabía que su amigo estaba a punto de cometer el error de su vida. Era marzo de 1952, y México vivía una época dorada que contrastaba brutalmente con las sombras que se movían en los márgenes del poder. El Patio había sido testigo de las noches más gloriosas del cine mexicano, donde Pedro y Jorge habían cantado juntos hasta el amanecer, donde Dolores del Río había llorado de emoción, donde incluso los políticos más poderosos venían a rendir homenaje al arte. Pero esa noche era diferente. Esa noche, el AMPA había decidido marcar territorio. Aurelio Vázquez no era un criminal cualquiera. Controlaba el trasiego de mercancía desde Mazatlán hasta la frontera, y su poder se extendía como una red invisible que tocaba desde pescadores hasta gobernadores. Había construido su imperio sobre la base de una regla simple: quien se le opusiera, desaparecía. Su presencia en el patio no era casual. Durante semanas, había estado perdiendo influencia ante un joven abogado que se atrevía a procesar a sus hombres, un tal Rodolfo Echeverría que citaba las canciones de Pedro Infante en sus alegatos judiciales, convirtiendo al cantante en símbolo involuntario de resistencia. Mi esposa Esperanza dice que eres muy macho en las películas, continuó Vázquez, acercándose al escenario con pasos lentos, calculados. Pero aquí, en mi territorio, me pareces más bien un canario enjaulado. El insulto rebotó en las paredes del cabaret como una bofetada colectiva. Los meseros se habían detenido con las charolas en alto, los clientes habían dejado de respirar, y hasta los mariachis que acompañaban a Pedro parecían estatuas de bronce. Jorge Negrete observaba la escena desde su mesa, donde había estado bebiendo tequila en compañía de María Félix, quien había llegado al cabaret después de terminar el rodaje de Mesalina. El charro cantor sabía que Pedro tenía un carácter explosivo, que era capaz de lanzarse contra cualquiera que pusiera en duda su hombría, pero también sabía que Vázquez no había venido solo. 8 hombres armados se distribuían estratégicamente por el local, y la tensión era tan palpable que hasta las velas de las mesas parecían temblar. Pedro respiró profundo, y por un momento Jorge temió lo peor. Conocía esa mirada, esa forma en que su amigo entrecercaba los ojos cuando estaba a punto de explotar. Había sido testigo de la vez que Pedro se había enfrentado a golpes con 3 ganaderos borrachos en Guadalajara, de cómo había defendido a una mesera de las manos de un productor abusivo, de su incapacidad total para quedarse callado ante la injusticia. Pero esto era diferente. Esto no se resolvería con puños. Esto podría resolverse con sangre. Usted disculpe, señor, dijo Pedro, y su voz sonó más ronca de lo habitual. Pero vine aquí a cantar, no a pelear. Las palabras salieron como si le costara trabajo pronunciarlas, como si cada sílaba fuera una pequeña derrota. Jorge vio cómo los hombros de Pedro se hundían ligeramente, como su postura se hacía menos desafiante. El público murmuró con decepción. Algunos incluso comenzaron a levantarse de sus asientos. Así me gusta, sonrió Vázquez, mostrando dientes de oro. Un artista que conoce su lugar. Ahora cántame, cucurucucú paloma, pero de rodillas. Quiero que toda esta gente vea que Pedro Infante se arrodilla ante Aurelio Vázquez. El silencio que siguió fue ensordecedor. María Félix se llevó una mano a la boca, y Jorge sintió como la rabia le subía por el pecho como lava de volcán. Fue entonces cuando Jorge Negrete se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado, como un jaguar que se levanta para acechar a su presa. Toda la atención se desplazó hacia él, y por primera vez en la noche, Aurelio Vázquez pareció perder un poco de su arrogancia. Jorge Negrete no era solo un cantante. Era Jorge Negrete. El charro cantor.
El hombre que había cantado para presidentes y generales, que había conquistado Hollywood cuando pocos mexicanos se atrevían a soñar con semejante hazaña, que había convertido el charro en símbolo de México ante el mundo entero. Pedro, dijo Jorge, y su voz resonó en el cabaret con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. ¿Te importaría dejarme el escenario por un momento? No era una pregunta. Era una orden disfrazada de cortesía. Pedro lo miró con ojos que mezclaban gratitud y preocupación, pero asintió y comenzó a bajar del escenario. Un momento, intervino Vázquez, girándose hacia Jorge. Nadie te invitó a esta conversación, cantante. La palabra cantante sonó como un insulto en su boca. Esto es entre el señor Infante y yo. Jorge caminó lentamente hacia el centro del cabaret, y con cada paso parecía crecer en estatura. Llevaba puesto su traje de charro negro con botonadura de plata, y bajo las luces del cabaret parecía una figura salida de una estampa heroica. Se equivoca usted, señor Vázquez, dijo, y al mencionar su nombre, varios de los presentes ahogaron exclamaciones de sorpresa. Era la primera vez que alguien identificaba públicamente al capo. Esto ya no es entre usted y Pedro. Ahora es entre usted y yo. La sonrisa de Vázquez se desvaneció como humo. Sus hombres se tensaron, llevando las manos instintivamente hacia las pistolas que ocultaban bajo los sacos. Pero Jorge siguió caminando, imperturbable, hasta quedar a menos de 2 metros del capo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y nosotros, señor Vázquez? Jorge se detuvo justo frente a él. Usted necesita 8 hombres armados para sentirse seguro en un cabaret. Nosotros solo necesitamos nuestra voz. El insulto fue tan sutil que tomó unos segundos en hacer efecto, pero cuando lo hizo, Aurelio Vázquez se puso rojo de ira. ¿Crees que porque cantas en las películas eres muy valiente? Aquí mando yo, Jorge Negrete. Aquí soy el patrón. Aquí, replicó Jorge, extendiendo los brazos para abarcar todo el cabaret, el único patrón es el público que paga por escucharnos. Y ese público no vino a ver cómo un hombre rico humilla a un artista. Vino a escuchar música. Jorge se giró hacia los mariachis que habían permanecido inmóviles en una esquina del escenario. Muchachos, ¿conocen el Rancho Grande? Los mariachis se miraron entre sí, dudando. Tocar significaba desafiar abiertamente a Vázquez, pero negarse significaba desafiar a Jorge Negrete. Finalmente, el violinista principal asintió. Por supuesto, don Jorge. Perfecto, sonrió Jorge, y se dirigió al escenario con la misma tranquilidad con que se hubiera dirigido a un desayuno dominical. Vázquez lo siguió con la mirada, desconcertado por la aparente indiferencia del cantante ante su poder. Señoras y señores, dijo Jorge al tomar el micrófono, esta noche tienen ustedes el privilegio de presenciar algo extraordinario. Van a ver cómo un verdadero charro mexicano le enseña modales a quien nunca los aprendió. La declaración de guerra estaba hecha. Vázquez apretó los puños y miró a sus hombres, quienes esperaban una señal para actuar. Pero algo en la actitud de Jorge, algo en la forma en que el público había comenzado a acercarse al escenario como atraído por un imán, lo hizo dudar. Había algo más en juego, algo que no alcanzaba a comprender. Jorge comenzó a cantar El Rancho Grande, pero no como la canción ranchera que todos conocían. La cantó como un himno, como una declaración de principios, como si cada nota fuera una afirmación de que México era más grande que los hombres pequeños que trataban de dominarlo con miedo. Su voz llenó cada rincón del cabaret, y gradualmente, increíblemente, otros comenzaron a cantar con él. Primero fueron los mariachis, luego Pedro Infante, que se había acercado al escenario con lágrimas en los ojos. Después se unió María Félix, con esa voz grave que pocas veces se escuchaba en público. Y finalmente, uno por uno, todos los presentes en el cabaret comenzaron a cantar. Todos excepto Aurelio Vázquez y sus hombres. Era una insurrección musical, una revolución de 3 minutos que convirtió a el patio en territorio mexicano inexpugnable. Vázquez se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Ya no era el hombre más poderoso del lugar. Era simplemente un intruso en una celebración que no entendía y de la que no podía formar parte. Cuando la canción terminó, el silencio fue aún más elocuente que la música.
Jorge puso el micrófono en su soporte y caminó lentamente hacia Vázquez. ¿Sabe qué es lo más hermoso de México, señor?, preguntó, y su voz ahora era apenas un susurro que de alguna manera se escuchaba en todo el cabaret. Que siempre hemos sabido quiénes somos. Usted puede tener todo el dinero del mundo, puede comprar voluntades y sembrar terror, pero nunca podrá comprar lo que acabamos de hacer aquí. Nunca podrá comprar el alma de un pueblo. Vázquez abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. A su alrededor, los rostros del público no mostraban miedo, sino una especie de dignidad serena que lo desconcertaba. Había venido a humillar a Pedro Infante para enviar un mensaje, para demostrar que su poder llegaba hasta donde él quisiera. Pero Jorge Negrete había convertido su demostración de fuerza en una demostración de su propia pequeñez. «Vámonos», murmuró finalmente Vázquez a sus hombres, y la derrota en su voz era inconfundible. Mientras se dirigían hacia la salida, Jorge añadió una última frase que se quedaría grabada en la memoria de todos los presentes: «La próxima vez que quiera escuchar música mexicana, señor Vázquez, venga como lo que es, un aficionado. Aquí los artistas no se arrodillan ante nadie». La puerta se cerró tras Vázquez y sus hombres, y durante unos segundos el cabaret permaneció en silencio. Luego estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos. Pedro abrazó a Jorge con la fuerza de quien acaba de ser salvado, no solo de una humillación, sino probablemente de algo mucho peor. ¿Cómo sabías que no iba a mandar matarnos ahí mismo?, preguntó Pedro cuando los ánimos se calmaron y se sentaron a compartir una botella de tequila. Jorge sonrió y se sirvió un trago. Porque hombres como Vázquez son cobardes por naturaleza. Solo atacan cuando tienen todas las ventajas. En el momento en que todo el cabaret se puso de nuestro lado, perdió su ventaja. Matarnos hubiera sido declarar la guerra al pueblo de México, y hasta los criminales más poderosos saben que esa es una guerra que no se puede ganar. Pero corriste un riesgo enorme, insistió Pedro. Podría haberse vuelto loco, podría haber. Pedro, lo interrumpió Jorge, hay momentos en la vida de un hombre en que no importa el riesgo. Momentos en que tienes que decidir si vas a ser recordado como alguien que se quedó callado mientras humillaban a tu hermano, o como alguien que se puso de pie cuando importaba. Esta noche era uno de esos momentos. María Félix, que había estado escuchando en silencio, levantó su copa. Por los hombres que se ponen de pie cuando importa, dijo, y su voz tenía un temblor inusual. Los tres brindaron, y en ese brindis había algo más que amistad. Había la certeza de haber participado en algo que los había cambiado para siempre. Los días que siguieron trajeron consecuencias que ninguno de ellos había anticipado completamente. La historia de lo ocurrido en el patio se extendió por México como reguero de pólvora, pero con cada repetición se volvía más grande, más legendaria. Se contaba en cantinas y plazas, en mercados y oficinas, en lugares donde la gente común necesitaba creer que existían hombres capaces de plantar cara al poder sin más armas que su dignidad. Aurelio Vázquez, por su parte, descubrió que su humillación había tenido consecuencias devastadoras para su negocio. Varios de sus lugartenientes comenzaron a cuestionar su autoridad, argumentando que un patrón que se dejaba humillar por un cantante no inspiraba el respeto necesario para mantener a raya a las autoridades y a la competencia. En menos de 3 meses, perdió el control de 2 de sus principales rutas de contrabando, y para finales de año, había sido obligado a retirarse a una hacienda en Sonora, lejos del poder que una vez había ejercido con puño de hierro. El joven abogado Rodolfo Echeverría, que sin saberlo había sido el catalizador de toda la confrontación, se enteró de los eventos a través de los periódicos. Años más tarde, cuando se había convertido en una figura política importante, contaría que esa noche en el patio le había enseñado que el verdadero poder no residía en la capacidad de intimidar, sino en la capacidad de inspirar. La lección lo acompañaría durante toda su carrera. Para Pedro Infante, la experiencia fue transformadora de una manera diferente. Hasta esa noche, había sido consciente de su popularidad, pero no de su responsabilidad. Ver cómo Jorge había convertido su humillación en una afirmación de dignidad colectiva le hizo entender que ser un ídolo popular conllevaba obligaciones que iban más allá del entretenimiento.
A partir de entonces, sus canciones y sus películas adquirieron una profundidad emocional que los críticos notaron inmediatamente, como si hubiera descubierto una veta nueva en su propio talento. Jorge Negrete, característicamente, nunca habló públicamente del incidente. Cuando los reporteros le preguntaban, simplemente sonreía y decía que había sido una noche de buena música entre amigos. Pero quienes lo conocían íntimamente sabían que algo había cambiado en él. Había una nueva gravedad en su porte, una seriedad que contrastaba con su anterior jovialidad. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y ya no pudiera regresar al lado de la inocencia. La verdad era que Jorge había mentido a Pedro sobre sus motivaciones. No había actuado solo por amistad o por principios abstractos. Había actuado porque, en el momento en que vio a Vázquez exigiendo que Pedro se arrodillara, había visto el futuro de México si hombres como él lograban someter a los símbolos de la cultura nacional. Había visto un país donde el arte se arrodillaría ante el dinero sucio, donde la dignidad sería un lujo que solo los poderosos podrían permitirse, donde el miedo reemplazaría al orgullo como sentimiento nacional dominante. Esa visión lo había aterrorizado más que cualquier amenaza física. Por eso había actuado, no como Jorge Negrete el cantante, sino como Jorge Negrete el ciudadano mexicano que no podía permitir que el país que amaba fuera humillado en sus propios símbolos. Meses después, cuando ya la historia había adquirido proporciones míticas, Jorge y Pedro se encontraron por casualidad en una estación de tren en Guadalajara. Estaban esperando trenes que los llevarían en direcciones opuestas, y la conversación fue breve pero intensa. ¿Alguna vez te has arrepentido de aquella noche?, preguntó Pedro. Jorge miró hacia las vías, donde el calor del día creaba espejismos que hacían ondular el aire. Todos los días, admitió. No de lo que hice, sino de haber tardado tanto en hacerlo. Llevábamos años viendo cómo hombres como Vázquez compraban pedazos de México, y nos habíamos quedado callados porque no era nuestro negocio. Pero resulta que sí era nuestro negocio. Era el negocio de todos los mexicanos. Pedro asintió lentamente. A veces pienso en cómo habría terminado todo si tú no te hubieras levantado de esa mesa. Probablemente me habría arrodillado, dijo Jorge con una honestidad brutal. Y después de eso, cada mexicano que viera una película mía o escuchara una canción mía sabría que su ídolo era capaz de humillarse por miedo. ¿Te imaginas el daño que eso habría hecho a la autoestima de todo un pueblo? Cuando llegó el tren de Pedro, los dos hombres se abrazaron con la intensidad de quienes han compartido algo que va más allá de la amistad. Gracias, hermano, susurró Pedro al oído de Jorge. Gracias a ti, respondió Jorge, por darme la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando importaba. El tren se alejó llevándose a Pedro, y Jorge permaneció en el andén hasta que se perdió en el horizonte. Esa sería la última vez que los dos amigos se verían con vida. Pedro moriría en un accidente aéreo pocos años después, y Jorge lo seguiría poco tiempo después, víctima de una enfermedad que su cuerpo ya no pudo combatir. Pero la noche en el patio siguió viviendo en la memoria colectiva de México, transmitiéndose de generación en generación como una lección sobre el poder del coraje moral. Se convirtió en una de esas historias que un pueblo se cuenta a sí mismo para recordar quién es y de qué es capaz cuando se enfrenta a la adversidad. Porque en esa noche de marzo de 1952, en un cabaret de la Ciudad de México, dos cantantes habían demostrado que la verdadera fuerza de una nación no reside en sus ejércitos o en su economía, sino en la voluntad de sus ciudadanos de no arrodillarse ante quienes pretenden comprar su dignidad. Habían demostrado que hay batallas que se libran con música en lugar de balas, y que a veces, las victorias más importantes son aquellas que no aparecen en los libros de historia, sino que viven para siempre en el corazón de un pueblo que se niega a ser humillado. La historia de aquella noche siguió creciendo con los años, adquiriendo nuevos matices, nuevos detalles, nuevas interpretaciones. Pero en su esencia siempre permaneció igual, la historia de un momento en que México decidió ponerse de pie, y de dos hombres que tuvieron el coraje de liderar esa decisión con el único poder que tenían, sus voces.